A Eloy Suárez, que es senador del Partido Popular y quien va a presidir esta comisión, que empieza a trabajar el miércoles, si no me tengo mal el dato. Don Eloy, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, de entrada vamos a ver, ¿tienen ya ustedes el listado de comparecientes o esto lo irán agrandando o aminorando en función de la marcha de los que vayan hablando en esa comisión? Bueno, el miércoles tengo convocada una mesa y junta de portavoces y ahí se va a dar un plazo para que precisamente lo que es el plan de trabajo, la lista de comparecientes y la solicitud de información que desee cada grupo parlamentario formular se presente, pues supongo en 4 o 5 días. A partir de ahí se analizará, votaremos en la comisión y la comisión empezará a trabajar. El listado, lógicamente, no está cerrado, lo estamos analizando, pero fundamentalmente porque cada día vamos sabiendo noticias nuevas que son más escandalosas. Hoy lo de la señora Armengol yo creo que es la guinda de uno de los pasteles. Al final tenía hilo directo con una de las piezas o personas claves de la trama, que es Koldo, pero quiero recordar que los certificados que se expiden desde Baleares dan pie a que Koldo siga, con toda la trama de corrupción del PSOE, siga haciendo negocios pues en otras administraciones. Es decir, es una pieza determinante y fundamental la señora Armengol en toda la trama de corrupción. O sea que, señor Suárez, entendemos que será probablemente una de las primeras personas que van a pedir ustedes que comparezca, la actual presidenta del Congreso y en su día presidenta del Gobierno de Baleares, que compró con la trama Koldo, que da lugar a esta comisión, que pagó 3,7 millones de euros, que fueron mascarillas defectuosas las que les vendieron, pero que ella no reclamó otras, ni tampoco el importe que había pagado ya esta trama, de esos 3,7 millones de euros, dándolo a beneficio de inventario. O sea que pues, hay una responsabilidad de luego política en esta señora, sin duda. Efectivamente, y yo quiero recordar sobre todo cómo llega Sánchez al gobierno. En una moción de censura el lema fundamental era la regeneración democrática y resulta que la tercera autoridad de este país, el Parlamento Nacional, lo preside una persona que está bajo la sombra pero de la corrupción en unos niveles que son escandalosos. Por lo tanto, una vez más, esto ya sé que no va a sorprender, Sánchez nos engañó, buscó esa excusa como podía haber buscado otra cualquiera. Al final se contradice, es lo habitual, ¿no? Pero no por eso no deja de ser grave que la institución, la tercera institución de este país esté gobernada por una persona o presidida por una persona que está bajo la lupa de o bajo la sospecha de la corrupción y sobre todo recuerdo que esa corrupción se produce cuando en este país morían cientos de miles de personas que estaban encerrados en su casa, es decir, todavía eso es un agravante más. Hay un dato además que incide en la responsabilidad de Armengol en este asunto, toda vez que hoy, como contaba nuestra compañera Ketty Garaz en Dios Yeti, ella mantenía interlocución directa con Koldo, con el que da nombre a la trama, y Koldo le criticaba que su consejero les estuviera bloqueando posibles negocios, ¿no? Tu consejero nos está bloqueando. De Sanidad no me hace caso y tienes tú que, en fin, desbloquear la situación para que yo pueda seguir vendiendo. Y me refiero al hecho de que no solamente no reclama nuevas mascarillas porque las que les vendieron eran defectuosas, no solamente no reclama el dinero pagado, sino que además después, un par de meses después, certificó y avaló a esa empresa Soluciones de Gestión que le había vendido las mascarillas defectuosas y fraudulentas, le avaló para que pudieran seguir contratando con las administraciones socialistas o con cualquier administración. Dijo, no, en fin, el trabajo que hacen estos señores es impecable y el material que nos sirven es exquisito, no hay ninguna pega. O sea que esto me imagino que tendrá que ser objeto de interrogatorio a esta señora para que lo aclare de una puñetera vez, si me permite la expresión. Es que es una de las claves, se lo decía yo al principio, es decir, nadie se puede creer que Koldo, que en toda esta trama es un mero peón, porque evidentemente una presidenta de una comunidad no se relaciona con un asesor, es obvio, ¿no? Que muy por encima está Ábalos y muy por encima posiblemente está el presidente del gobierno que, como ya sabemos, ha conocido mucho antes toda la trama de corrupción, pero lo grave no solamente que no reclame la devolución de 3,7 millones, que es dinero de todos los contribuyentes, recuerdo, pagado en unos momentos difíciles en donde todo el mundo lo pasaba mal
porque había mucha gente en su casa, no podía trabajar, en fin, unas dificultades complicadas, ¿no? Porque lo grave de todo esto es que el certificado al que usted hace referencia, que expide, sirve para que Koldo pueda ir a otras administraciones y concertar contratos que le sirve para cobrar esas importantes comisiones que, como hemos tenido conocimiento, es decir, ahí hay una doble acción por parte de la señora Armengol y, por lo tanto, lógicamente, nosotros, ante esa tesitura, pues no nos queda otra más que pedir su comparecencia y que explique todo esto. Yo creo que la responsabilidad política está muy clara, independientemente de que estoy convencido que en el Congreso ya verá usted cómo nos llamarán a la señora Armengol. Estoy convencido. ¿Y tienen ustedes previsto también llamar al presidente, a Sánchez, como he leído? Bueno, yo creo que el devenir durante estos meses de toda la información que va a seguir acumulándose, al final, pues puede posiblemente llevar a reclamar al señor Sánchez en la comisión. Nosotros no descartamos nada. Lo que sí que tenemos claro es que Sánchez hasta ahora se ha negado a dar ninguna explicación, ha puesto el ventilador, solo sabe hablar de pedir la dimisión de la señora Ayuso, cuando la señora Ayuso no ha tenido ningún problema en todo en lo que es la compra de mascarillas. Lo ha tenido su pareja y evidentemente tiene un problema su pareja con Hacienda, como tantos miles de españoles. Hay que recordar que no solamente hay un defraudador en España, que es la pareja del señor Ayuso, hay bastantes más, ¿no? Pero casualmente Sánchez solo se centra en lo que le interesa y, por lo tanto, pues bueno, si el señor Sánchez sigue empeñado en no dar ningún tipo de explicación, que hasta ahora no ha dado ninguno, pues lógicamente, ya le digo, nosotros no descartamos absolutamente nada, pero ni a nada ni a nadie, además. Nada ni a nadie. Esta comisión está justificada y está motivada por el llamado caso Koldo. Me imagino que se llamará Comisión de Investigación Parlamentaria en el Senado a propósito de este asunto, ¿no? Le digo esto porque el título delimita ya posibles peticiones de comparecientes que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista puede descolgarse mañana o pasado mañana pidiéndole a ustedes que también comparezca la presidenta de la Comunidad de Madrid en esta comisión cuando no tiene absolutamente nada que ver el asunto de su novio ni ella con el caso Koldo. O sea que no les extrañará que lo que pidan la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso. Vamos, nosotros damos por hecho que van a pedir la comparecencia de la señora Ayuso y de cualquier otro presidente autonómico que se le ocurra. Es verdad que se plantea una cuestión jurídica curiosa, que es cómo es posible que el gobierno de España controle la acción de un ejecutivo que es autonómico. Esto es una cuestión que jurídicamente no es pacífica y tiene su miga. Es decir, a mí me rechina mucho porque por la misma regla de tres la señora Ayuso puede llamar al señor Sánchez a que comparezca en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones de los contratos que ha hecho durante la pandemia el señor Sánchez. Rechina también, ¿verdad? Pues funcionan las dos direcciones y por lo tanto, pero bueno, ya sabemos que los informes en estos días, lamentablemente en el Congreso, son como son y estoy convencido de que esta cuestión no se va a plantear. La Comisión del Senado a mí me da la sensación que es mucho más seria y además es una comisión de investigación en el sentido que va a ser la oposición quien controle al gobierno. Difícilmente los partidos que sostienen al gobierno van a investigar al gobierno, fundamentalmente porque en los tiempos en los que estamos el Ejecutivo es el que controla al Parlamento. Esto es así desde hace unos cuantos años, lamentablemente, pero es así, ¿no? En cambio, en el Senado, pues, insisto, la oposición al gobierno va a intentar hacer una comisión de investigación en la que alcancemos o sepamos la verdad, porque los ciudadanos se merecen saber la verdad, sobre todo, insisto, porque estos hechos tuvieron lugar en unos momentos en que la gente lo pasaba francamente mal, ¿no? Y bueno, vamos a intentar hacer ese trabajo para esclarecer esa verdad y para depurar las responsabilidades políticas que se deriven de toda esta comisión de investigación. Le pregunto, señor Suárez, también porque una derivada del caso Koldo, porque aparecen los comisionistas ahí también, relacionados, es la presencia de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, en conversaciones con el comisionista principal de esta trama, con Aldama y con Air Europa, en el rescate de esta aerolínea.
durante varias reuniones, etcétera, etcétera. ¿Van a pedir la comparecencia de la esposa del presidente del gobierno? Pues mire, nosotros lo que estamos en estos momentos dándole la oportunidad al señor Sánchez que explique estas cuestiones y esta concreta a la que se refiere, porque evidentemente rechina bastante, ¿no? Yo mismo le pregunté a la señora Montero en el pleno pasado y la formulación era muy clara. ¿Qué hacía la señora Gómez? Pues Begoña, o sea, que hacía la señora Gómez, hablando con los que luego resulta que son beneficiarios de unas comisiones y los que son beneficiarios de unas subvenciones de más de 500 millones de euros. Y luego ella, a su vez, financia sus fundaciones. Bueno, eso merece una explicación. Nosotros le vamos a volver a dar la oportunidad al señor Sánchez, que creo que ya está tardando en explicar esta cuestión, que evidentemente es delicada, pero es grave, ¿no? Y ya le digo, no descartamos nada ni a nadie, eso es evidente. En función de si el presidente del gobierno quiere dar explicaciones o no, pues lógicamente nosotros, sobre esta cuestión, nosotros tomaremos otras decisiones, es obvio. Y luego también estará, me imagino, incluido en la lista de comparecientes el hoy ministro de Administración Territorial o Política Territorial y en su día presidente del Gobierno de Canarias, que también contrató con la trama Koldo. Y además hay contratos también de dudosa, digamos, no sé si legalidad, pero con bastantes visos de irregularidad, ¿no? en algunos asuntos. Víctor Ángel Torres, o Ángel Víctor Torres, perdón, también será llamado a declarar en esa comisión del Senado. Sí, será llamado fundamentalmente porque hay contratos en los que se amañó hasta el extremo de, por entendernos, de romper los documentos que se habían firmado y rehacer los contratos para intentar tapar lo que al final sucedió, la intervención de Koldo y las comisiones. Y quiero recordar que hay algunos asuntos de esa compra de mascarillas que están en el juzgado de instrucción, creo recordar número 7 en Canarias, por delitos de prevaricación sobre estos contratos. O sea que la cuestión en Canarias evidentemente tampoco fue menor. Son las dos grandes vías por las que luego, con las certificaciones a las que usted ha hecho muy bien, por cierto, referencia, entra la trama Koldo pues, en el resto de administraciones vendiendo mascarillas, porque en aquel momento, claro, nadie conocía a nadie y con un certificado donde decían que las mascarillas eran estupendas, pues con eso ya otros compraban comisiones, que fue básicamente lo que también pasó en Canarias, ¿no? Bueno, a ver, preguntas al señor Suárez, presidente de la Comisión de Investigación del Senado. Sí, buenas noches, señor Suárez, soy Naranjo. Estaba leyendo en el debate otras dos cosas que supongo que se tratarán en esta comisión. Un titular dice, Illa compró test por 38 millones a una empresa a la que Sanidad filtró el modelo que se necesitaba. Perdón, tremendo. Y el otro es, Hacienda ya investigaba en 2022 los contratos de Interior y de Adif con la trama de Koldo. Si a esto le añadimos, señor Suárez, que también existen unas relaciones muy llamativas entre miembros de esta trama y rescates o, en fin, subvenciones de todo tipo con aerolíneas como las de Globalia, pero también con Plus Ultra, y que eso enlaza a su vez con sospechas, en fin, de manejos peculiares de dinero en la República Dominicana, mi pregunta es si van a incluir también en esta comisión de investigación todas estas ramificaciones o se van a limitar a los contratos sanitarios. Bueno, lo cierto es que evidentemente lo que decía antes, cada vez va habiendo más ramificaciones, cada día hay nuevas noticias y lógicamente eso hace posible que nosotros en un momento dado, ante determinado tipo de noticias que pueda surgir, volvamos a solicitar al Pleno del Senado que amplíe el objeto de la comisión. Por lo tanto, podríamos incluir, de aprobarse esa ampliación del objeto de la comisión sin ningún problema, pues todo ese tipo de ramificaciones. Es cierto que la República Dominicana aparece en escena, tanto como Venezuela, las famosas maletas de Delcy, y claro, y resulta que en todo este ínterin el Falcon ha ido no sé cuántas veces a la República Dominicana y algunas incluso no constan ni en los registros oficiales de los viajes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que ir dándole un poco. A mí me llama poderosamente la atención y debe ser que ya tengo algunos años y en casualidades ya no creo, y menos en política. ¿Qué quiere que le diga, no? Pero bueno, según, pues Suárez, y según las conclusiones que puede haber en esta comisión, ¿ustedes se plantean elevar a la instancia judicial oportuna
a cualquier afectado. Es decir, se ha oído que el presidente del Gobierno puede acabar ante el Tribunal Supremo. Ya sé que es aún pronto, pero es una posibilidad que ustedes barajan. Bueno, al final la comisión de investigación acaba o concluye en un dictamen. Ese dictamen, evidentemente, si las hubiera, se matizan las responsabilidades políticas que la comisión entiende, pero hay una opción, que es la que contempla la ley, es que si se entiende que hay comisiones de delitos, automáticamente se puede derivar al Ministerio Fiscal para que actúe. Esa es una opción que está ahí y viendo el devenir de la comisión y las informaciones que podamos ir conociendo, pues lógicamente nosotros no desgastamos en absoluto como final, pues el instar al Ministerio Fiscal a que actúe en consecuencia si las hubiera con aquellas responsabilidades penales. Eso es evidente. Hoy mismo la comisión lo ha insinuado, ¿no? Que esa es una posibilidad que está también ahí. Bueno, no le he preguntado por Koldo García, Aldama y demás imputados, investigados, detenidos, porque supongo que a estas personas que ya están judicializadas, están incursas ya en la instrucción del caso, no se les puede llamar a declarar, ¿verdad? Aquellos que están ya... Sí, se les puede llamar a declarar. A Koldo García, por ejemplo, ¿tienen previsto ustedes llamarle? ¿Le van a llamar? Sí, claro. Y al comisionista Aldama también. Y a los guardias civiles que están implicados, etcétera, etcétera. Don Antonio, permítame que en estos días estudiemos el listado, pero lógicamente todo hace pueden pensar que sí. ¿Por qué? Porque podemos llamarlo, otra cuestión es que se acojan al derecho a no declarar. A no perjudicarse. Yo ya he estado en otras comisiones de investigación y he visto de todo. He visto personas imputadas, pero que no han tenido ningún problema en declarar, y otras se han acogido a ese derecho y sencillamente pues han aguantado ahí en un interrogatorio al que no han contestado absolutamente a nada. Pero tienen obligación de venir, y el que no venga incurre en un delito del Código Penal. Es obligatorio ir a las comisiones de investigación y está en el Código Penal recogido en la no acudir. Aclarado está, sí. Señor Suárez, yo soy mucho más escéptica porque creo recordar una frase que dice más o menos que si quieres que algo se diluya, crea una comisión de investigación. Sobre todo teniendo en cuenta que enfrente en el Congreso van a crear una comisión de investigación precisamente para diluir todo y expandir la tinta del calamar. Además, la persona que declara no tiene por qué decir la verdad en una comisión de investigación, y yo he visto otras comisiones de investigación en que se han metido como bellacos, ¿no? Entonces, soy un poco escéptica. ¿Usted no es nada escéptico sobre el resultado de la comisión? Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que las comisiones de investigación no son fáciles, pero bueno, esta no es una comisión de investigación a la que habitualmente estemos acostumbrados, porque lo normal, lo decía antes, es que el Gobierno controle el Parlamento y por lo tanto controle la comisión de investigación. En este caso, eso no se produce. El Partido Popular tiene mayoría y por lo tanto nosotros vamos a poder hacer una comisión de investigación en toda regla. A partir de ahí, si alguien no cuenta la verdad o no dice la verdad, bueno, se han publicado muchas noticias. Nosotros vamos a pedir la documentación necesaria a las administraciones, toda la que entendamos, y al final nosotros podemos conformar opiniones más allá de lo que se ha publicado, en la que concluyamos que hay responsabilidad penal, y por lo tanto esa vía nosotros no la descartamos, ya lo digo. Me parece un asunto de extrema gravedad el que haya una trama de corrupción, que yo estoy convencido que los tribunales calificarán como organización criminal si no lo han hecho ya en el sumario, porque evidentemente hay una confluencia de voluntades, eso es evidente, y por lo tanto la cuestión es una cuestión menor, ¿no? Insisto, y sobre todo a mí me interesa recalcar bastante esto, porque esto se produce cuando morían cientos de miles de personas y la gente lo estaba pasando muy mal. Es decir, hay una especie de agravantes, por decirlo de alguna manera, en esta trama de corrupción, ¿no? Porque además, fíjese, es fácil, ¿no? Lo que ha sucedido es que alguien se puede preguntar, ¿por qué sucedió esto? Pues porque el Gobierno decidió que no había procedimiento para contratar. Cuando la señora Montero dice todos los contratos están bien, en el fondo no miente, pero es que el problema es que se suprimió el contrato. Con una llamada de teléfono era posible contratar.
Y esto, el Partido Popular se niega a votar el decreto en el que se aprueba esto, advirtiendo que la supresión de controles en la intervención iba a llevar a esto. Claro. Es que no nos equivocamos. Claro. No nos equivocamos. Yo llevé el debate en el Congreso, estaba en ese momento, el debate de ese decreto, y lo advertí, la supresión del control de intervención va a llevar a la corrupción. No me equivoqué. Claro. No me equivoqué. Y, además, y podía contratar cualquiera que pasara por allí, Sí. aunque no tuviera experiencia Claro, en el sector de sanidad ni nada. No se pedía nada. Absolutamente este es el nada. problema. Sí. A ver, la última, Ignacio Santamaría, preguntas. Sí, hola, buenas noches, señor Suárez. Hay un hecho que es evidente, que es que van a coincidir en el tiempo la comisión de investigación en el Senado, la del Congreso, y los procedimientos judiciales que sigan en curso en los distintos tribunales, en la Audiencia Nacional, y si hay personas aforadas que resultan imputadas, pues se elevará al Tribunal Supremo, con lo cual en los próximos meses van a seguir su curso los trabajos de estas tres investigaciones, por así decir. ¿No hay un miedo a que se pueda entorpecer la que es la verdadera investigación, que es la que ordenan el juez o los jueces en caso de que sean piezas separadas, porque existan comisiones parlamentarias? O sea, una comisión parlamentaria puede ayudar, puede entorpecer, no debería ni ayudar ni entorpecer. ¿Qué efecto puede tener, ¿no?, sobre el procedimiento judicial ordinario? Apunta usted un problema que no es menor, y cuando se estudian las comisiones de investigación, esta es una cuestión que está en el debate, ¿no? Pero bueno, el juez tiene que buscar la verdad formal, y para eso tiene una ley de enjuiciamiento y un código penal, y es fácil si encajan en los tipos delictivos. La comisión de investigación del Senado busca la verdad política y busca sobre todo la depuración de responsabilidades políticas, y es verdad que si al final encontramos, lo he dicho antes, indicios penales, tenemos la posibilidad de ir al Ministerio Fiscal y que articule el procedimiento oportuno para imputar en su caso o investigar a quien proceda. Yo ya le digo que no vamos a hacer como el Partido Socialista, que pedía los sumarios a los juzgados. Nosotros no vamos a pedir ningún sumario a ningún juzgado, y más cuando algunos son secretos, están todavía bajo secreto de sumario, ¿no? Nosotros sencillamente vamos a pedir la información que legalmente se puede pedir, porque no queremos entorpecer la investigación judicial. Yo estaba en alguna otra comisión de investigación en la que el Partido Socialista al juez le reclamaba los sumarios, aunque fueran secretos. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a intentar que sea una comisión de investigación tal como los constituyentes en su día diseñaron el modelo. Política básica y fundamentalmente.